Hola, mi nombre es Sergio Andrius, soy editor de fpic.cl y portfolio manager de ifgcapital.cl. En este video les voy a mostrar el impacto que tuvo la publicación de la inflación de Estados Unidos el día de hoy en algunas variables macro. Bueno, como pueden, voy a partir con las tasas, perdón. Esta es la curva de tasas que ya he mostrado en un par de videos anteriormente. En la parte inferior pueden ver la tasa del bono del tesoro a 2 años, después la tasa del bono del tesoro a 3 años, a 5 años, a 10 años y a 30 años. Y como ven, esta es la vela del día de hoy. Se produjo un alza importante en las tasas de mercado de Estados Unidos. Eh, Básicamente porque el mercado probablemente está internalizando que ya no le cree tanto después de recibir una noticia de inflación como la del día de hoy de 6,2% de variación en 12 meses a octubre, y muy por sobre lo esperado y muy por sobre la cifra publicada a septiembre. Ya al parecer el mercado no le está creyendo tanto al concepto transitorio que tiene la Fed y que ha defendido en las últimas reuniones de política monetaria y públicamente varios de sus consejeros y su presidente Jay Powell. Eh, en el fondo, si se fijan acá, en los últimos días, hasta aproximadamente el 20 de octubre, se produjo un movimiento de tasas al alza, digamos, donde el mercado botaba los bonos en el fondo, producto de las expectativas que habían referente a los comentarios que Jay Powell iba a hacer, o que se iban a comentar en el informe de política monetaria de la reunión de la semana pasada, referente a mostrar un tono más preocupado, y quizás el mercado estaba esperando o un tapering más agresivo, o algún comentario respecto a preocupación sobre la Fed, sobre subir las tasas, si eventualmente la inflación subía respecto de lo que el mercado esperaba. Pero contrario a eso, Powell sacó un programa de tapering, de disminución de compra de bonos, en línea con lo que el mercado esperaba, y dio un tono muy dovish, muy relajado respecto de las expectativas de una potencial alza de tasa. No se mueven las tasas, en el fondo, dijo. Entonces el mercado acá tendió a comprar bonos, que los bonos que había votado los tendió a comprar acá. Eso produjo una caída de tasas. Bueno, el mercado se quedó, yo creo que gran parte del mercado hoy día, me atrevería a decir más de la mitad del mercado hoy día, hasta el día de hoy al menos, pensaba que le creía a Powell respecto de las tasas iban a ser, la inflación iba a ser transitoria. Y bueno, con una inflación hoy día por sobre 6% anual en una economía del tamaño de Estados Unidos, yo creo que este movimiento refleja una suerte de pánico, donde el mercado salió a votar esos bonos, y eso se refleja en esta alza de tasas, que fue bastante importante. Por ejemplo, la tasa del bono a 2 años subió de 0,42% a 0,52%. La tasa del bono a 3 años subió desde un 0,74 a un 0,86%, que son tasas anuales. La tasa del bono a 5 años subió de un 1,08 a un 1,20, acá se ve bien, a 1,22%. Movimientos bien importantes en respecto de las tasas. Respecto del dólar, acá voy a colocar el gráfico del dólar index. Este gráfico que ven acá es el futuro del dólar index al siguiente vencimiento. Y acá lo voy a colocar en observaciones de 15 minutos. Como ven acá, la noticia se publicó a las 8:30. Y acá el dólar, primeramente, el dólar index, recuerden, es el dólar de Estados Unidos contra las monedas del G7, contra el euro, la libra esterlina, el yen, etcétera. Entonces acá, como ven, el dólar primeramente salta, tiende a corregir un poco, y en la apertura de Nueva York a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, el dólar comienza una tendencia alcista que lo llevó a subir un 0,8% aproximadamente, y que es un movimiento bastante importante para el dólar en un día. Y esto se produjo básicamente por el efecto del carry, que se dice en jerga financiera, donde el mercado, los flujos del mercado tienden a irse a la moneda que o paga más tasa de interés, o está la expectativa de que va a pagar más tasa de interés. Entonces, como vimos acá, como las tasas suben, las tasas de corto plazo, y bueno, y todos los plazos en realidad de la curva de tasas subió, en el fondo el dólar, de pasar ayer a tener una expectativa de tasas que era menor, producto de que no se esperaba hoy día una subida de tasas como la que hubo hoy, porque no se esperaba una inflación tan alta. Hoy día pasó a tener, hay una expectativa de tasas mayores hoy día que va a tener el dólar norteamericano, y eso hace que los flujos se vayan desde monedas que no van a tener esas expectativas de alza de tasa, que no van a pagar tanto en el fondo, si uno toma una inversión o qué sé yo,
hacia la moneda que hoy día tiene mayores expectativas de tasas, como el dólar. Entonces eso produjo este movimiento que estoy mostrando acá en el dólar, que es un movimiento bastante importante, me atrevería a decir el más importante de los últimos meses. Respecto a lo que pasó hoy día en el mercado, acá viene un gráfico ¿cómo se llama? De, del S&P 500, que es esta línea, esta velita que ven acá, líneas verde y roja, es el movimiento del S&P 500 desde la apertura hasta el cierre. Acá cayó un 0,46% respecto de la apertura, pero si se fijan, estuvo un componente importante que tuvo una variación importante y que pesa mucho en el S&P 500 fueron las FANGs, que son Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook. Esas 5 acciones pesan alrededor de un 25% del S&P 500 y cayeron casi un 2%. Entonces yo diría que una parte importante de la caída que tuvo hoy día el S&P 500 fue por estas 5 acciones de acá, pero también fíjense acá por el componente Growth. El book es un ETF que sigue que representa el segmento Growth del mercado, y ese cayó un 0,8%. Y obviamente tiene un peso importante en el S&P 500, y eso a mi juicio está en línea con la inflación hoy día que se mostró, y está en línea con la alza de tasas que mostré en este gráfico, básicamente porque el segmento Growth del mercado está compuesto por acciones que tienen sus flujos mucho más en el futuro, mucho más que acciones del segmento Value, que ya son empresas consolidadas. La empresa del segmento Growth o no tiene flujos directamente, o tienen muy poquitos flujos, se espera que tenga muy poco flujo en los próximos 3, 4, 5 años, y su componente mayor de flujo está sobre 5 años, 5 años, 10 años, 15 años plazo, porque son, como lo dice el nombre, compañías que están en crecimiento. Entonces, cuando las tasas suben, como las tasas de interés son una parte importante de la tasa de descuento de su flujo, para sacar el valor presente de esas compañías, al subir las tasas del mercado, le pega mucho más al segmento Growth del mercado, que es el que vemos acá, y eso le pega a todo el índice del S&P 500. Y probablemente estas tendencias, si es que el mercado sigue internalizando una inflación mayor a la que tenía hasta hace unos días atrás, probablemente estas tendencias es razonable pensar que podrían continuar. El, el otro gráfico que les quería mostrar era bueno, relacionado con eso, son las QQQ, que es el ETF del Nasdaq. Acá podemos ver cayó bastante fuerte en línea con lo que acabo de comentar y con harto volumen. Y el otro instrumento que cayó bastante que está bien de moda hoy día, es el ETF que maneja Cathie Woods, que es el fondo ARK. También tuvo una caída importante. También este ETF está compuesto por acciones de este tipo. El más emblemático y el que tiene mayor peso en este ETF es Tesla. Tesla hoy día casualmente no cayó, porque cayó los últimos 2 días por el aparente Twitter que hizo Elon Musk en la prensa. No fue esa la razón, a mi juicio en particular. Fue que tiene que suscribir, tiene que yo no sé si vendió acá en este movimiento que estoy mostrando acá, en estos días puede que haya vendido, pero el fin de semana, bueno, todos saben, hizo un post en Twitter, donde hizo público una encuesta donde le preguntaba a la gente si la gente creía que tenía que vender acciones por un tema impositivo. Pero la razón real que creo que está detrás de eso es justificar socialmente que en el fondo él tiene que financiar un paquete de opciones que vence en las próximas semanas, en los próximos meses, que si es que no junta esos recursos, va a perder. Esas opciones van a expirar en cero. Entonces para mí la razón tiene que ver, al menos en parte, con eso, más que con la razón que él posteó en su Twitter. Pero bueno, esta acción, como digo, cayó los últimos días, hoy día subió. Esta acción hoy día no ayudó a reflejar la caída que yo comenté recién que tuvo el Nasdaq, reflejado en este ETF, que sigue el Nasdaq, que es el Nasdaq 100. Pero sí me parece digno de comentar, porque yo creo que Tesla en las próximas semanas y meses, probablemente, si siguen esta expectativa de inflación y aumento de tasa, va a ser una de las acciones que se va a ver afectada por una potencial tendencia bajista que pueda tener este segmento del mercado. Y bueno, lo último que queríamos comentar, que me parece interesante, es el movimiento que tuvo el oro. Acá está reflejado el movimiento que tuvo el oro hoy día 10 de noviembre. Saltó bastante. Le voy a poner observaciones de 15 minutos para reflejar un poco el movimiento que hubo. Acá la noticia se produjo acá a las 8:30. Como ven, el oro, perdón, saltó alrededor de 25, 26 dólares en minutos. Y eso básicamente porque el oro,
en el inconsciente colectivo está percibido como un instrumento que no pierde valor con la inflación, al contrario, protege de la inflación. Eso por distintas razones, por su durabilidad, por la fama que acabo de decir que se ha ganado a través de milenios, etcétera. Entonces la gente se refugia en oro cuando percibe que hay inflación o cuando se percibe que la moneda pierde el valor. Y también he explicado eso un poco más financieramente porque hoy día con esta inflación que se mostró, se están internalizando expectativas de inflación que van a ser más persistentes en el futuro y por lo tanto se internaliza también que la tasa de interés real, que ya es negativa en el dólar hoy día en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se está internalizando que puede ser aún más negativa. Como el dólar es un instrumento que no paga flujo, no paga dividendos como una acción, no paga, qué sé yo, un arriendo como una propiedad, etcétera. Si bien tiene esa propiedad que no paga ningún flujo, como el costo oportunidad de estar en dólares hoy día es en términos reales negativo, es decir, si una persona tiene 100 dólares y estas expectativas de inflación se mantienen, en un año más esos 100 dólares van a costar 94 hoy día, y como te va a pagar, no sé, 0,5%, 0,4%, independiente de la medida de tasa de interés nominal que se quiere utilizar, va a tener al final hoy día menos dólares de los que va a tener, de los que tienes hoy día. Entonces la gente dice, bueno, con mi costo de oportunidad es negativo, me refugio, tengo una tasa de interés real negativa asociada a esta moneda, prefiero refugiarme en el oro, que históricamente ha sido un instrumento, como dije, que ha protegido la inflación. Entonces, bueno, esto provocó esta alza violencia, a mi juicio, esta alza violenta en la inflación en el oro hoy día respecto del dólar, y bueno, acá está haciendo un break, se podría decir, respecto de los niveles que mostró en los últimos meses, pero sin irme en esas consideraciones técnicas, me parece interesante demostrar que la inflación pública hoy día tuvo un impacto en estas variables y acá en el oro también. Probablemente si el mercado sigue internalizando una tasa de inflación que ya no sería tan transitoria y esto provoca que la Fed pierda credibilidad respecto a ese concepto transitorio que tiene y al contrario empieza a internalizar que probablemente la Fed va a tener que subir las tasas de una manera probablemente más violenta de la que lo está haciendo, probablemente estos movimientos de tasas que mostré acá y probablemente también el oro probablemente podría razonable pensar que podría seguir con un movimiento al alza. Bueno, eso es lo que le quería comentar en este video. Ninguna de estos comentarios son una recomendación de inversión o de venta. Son solamente mis ideas que yo las comparto con ustedes solamente con motivos informativos y de entretención. No obstante eso, los dejo invitados a que entren a www.fepic.cl y sigan los posts que yo hago ahí. Tengo, como les he comentado en las últimas semanas, un servicio nuevo que está en la segunda sección de izquierda a derecha en la parte superior de la página, que se llama The Speculator Speaks, que son las selecciones del especulador, que soy yo, donde mi objetivo es postear ahí al menos 2 ideas al mes, de ideas que considero que son interesantes de mirar, y que, como digo, no son recomendaciones ni de compra ni de venta, sino que simplemente yo ahí comparto mis ideas que vienen de una persona que tiene, creo, bastante experiencia analizando distintos activos durante muchos años, y son, como lo he mencionado, para que tú las converses con tu asesor de inversiones y para que, conversando con él, si ustedes determinan si tú determinas que cumplen con las condiciones que tiene tu perfil de riesgo y tu estrategia de inversión, las consideres como un sujeto, como una alternativa más de las inversiones que probablemente recibes desde otros analistas o de otro medio. Así es que, bueno, ahí en el servicio yo ofrezco un periodo de prueba gratis, un free trial de 30 días, para que te suscribas, pruebe el servicio. Si te gusta, encantadísimo que te quedes. Si no te gusta, tan amigos como siempre. Y bueno, lo tienes que hacer con PayPal. Si no tienes PayPal, te sugiero que lo tengas porque es un método muy seguro de hacer compras por internet. Y bueno, eso, te dejo la invitación realizada. Así es que espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao.